Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les habían contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte.
aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo en el sufrimiento, cuando entregué su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con la plena confianza al trono de la gracia, para recibir la misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llevando en su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en su funda. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote.
mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de esos discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué manera iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido.
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Tenemos nosotros una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlusado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino el que ha dicho: Soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos y no echemos a suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo.
Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde ese entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y queridos hermanos, tanto los que nos acompañan en el templo del santuario de Alange, como los que nos siguen a través de las redes sociales y de Radio Católica. Vivamos, aunque con todas las limitaciones marcadas por la situación de pandemia que estamos viviendo, vivamos lo mejor posible estos días de la Semana Santa. Algo hemos ganado
El año pasado esta celebración era estrictamente a puertas cerradas y solamente un grupito de 5 o 10 personas las que iban a bajar el Cristo, eran las que estaban aquí en el templo. Hoy al menos tenemos el aforo permitido, un 25%. Sin duda, mucho menos de aquellas multitudes que hemos visto en otros años. Pero esperemos que seamos capaces, con el apoyo de todos, el esfuerzo de todos y el sacrificio de todos, seamos capaces de vencer a la pandemia. No es solo la esperanza de la vacuna, que es mucho, pero la mejor vacuna es la protección que hagamos los unos de los otros, cumpliendo lo más estrictamente posible las medidas biosanitarias que las autoridades han determinado: distancia, gel, mascarillas, etcétera, etcétera. De eso va a depender el que con vacuna o sin vacuna podamos ponerle el pie encima a ese bichito endemoniado que nos trae tan así a la brava. No hay nada que pueda derrotar la actitud firme y decidida de un pueblo que opta por el bien común, por el bien de todos y cada uno de los ciudadanos, aunque eso implique, y lo implica casi siempre, tener que hacer un esfuerzo y un sacrificio. Hablar hoy de sacrificio, cuando acabamos de proclamar la pasión del Señor, la muerte, crucifixión, no resulta anómalo, todo lo contrario. Y ahí podemos entender lo que implica vivir para los demás, lo que implica tener amor al prójimo hasta dar la vida por los demás. Jesús es lo que hizo, dar la vida. Cargó con nuestros pecados para que nosotros quedáramos libres del pecado. Él, que era el inocente, pagó por nosotros los culpables. Ese es el modelo que tenemos que mirar e imitar, conscientes de que la vida en común, la vida en sociedad, requiere siempre un rejuego de derechos y deberes, que no son solamente derechos los que tenemos que invocar ante los demás. También tenemos que ser conscientes de que tenemos que cumplir con los deberes que hagan posibles que los derechos de los demás también se respeten. Solo de esa manera podemos construir una sociedad en la que podamos realmente convivir y podamos todos tener una vida satisfecha, no solamente en sus necesidades, también en sus aspiraciones. La liturgia que estamos celebrando de la Pasión del Señor, la liturgia propia del Viernes Santo, podríamos decir, tiene como 4 partes o 4 caras, todas mirando a la Pasión. La primera, que es la que hemos realizado, es lo que podríamos llamar la Pasión proclamada. Las lecturas que hemos proclamado hace unos momentos, las 3, la del profeta Isaías, la de la carta a los Hebreos
y la Pasión según San Juan, las tres nos han puesto de relieve ese acontecimiento único, salvador de la pasión y muerte del Señor. Eso es lo que hemos proclamado en esas lecturas. Después vendrá la pasión invocada en esta celebración del Viernes Santo, lo que comúnmente llamamos oración de los fieles y hacemos en todas nuestras celebraciones, adquiere una importancia y un rango especial. Se torna más solemne, invocando precisamente ese hecho solemne de la pasión en favor de toda la humanidad, de todos los hombres y mujeres, para que todos y todas podamos recibir los beneficios de esa pasión salvadora. En tercer lugar, tendremos la pasión venerada, cuando tendremos el rito del descubrimiento del crucifijo y la adoración de la cruz, que por razones de la pandemia también será limitada. Solamente un servidor y el padre Heriberto pasaremos para adorar la cruz, arrodillándonos y besándola. Los demás, desde sus puestos, todos haremos un momento de silencio y de oración, venerando o adorando la cruz. Y el cuarto aspecto es la pasión comunicada. Es el momento en que vamos a participar de esa pasión y muerte de Cristo en la comunión eucarística. La celebración de ayer del Jueves Santo nos ponía ante ese invento que Jesús se sacó de la manga en aquella última cena para quedarse con nosotros y quedarse no de una manera estática, quedarse ahí como quien tiene un cuadro delante, quedarse como alimento, como fuerza para nuestra vida, para que podamos mantenernos firmes en nuestro camino. Es viático, es alimento para el camino que tenemos que recorrer siempre entre dificultades para llegar al reino de los cielos. Esos cuatro aspectos nos hacen mirar a la pasión como parte integral de nuestra vida cristiana y de nuestra espiritualidad. Cada uno seguramente cuando medita la pasión puede hacer hincapié o puede poner énfasis en unos u otros aspectos según su propia devoción, pero no podemos olvidarnos del hecho central y fundamental de la pasión, que es la muerte de Cristo por nosotros, para rescatarnos de nuestros pecados, para ofrecer al Padre el sacrificio por el cual se perdonan nuestros pecados. No es, por lo tanto, casualidad que en el momento de su pasión y muerte Jesús aluda en dos momentos a ese hecho del perdón. Primero, con el buen ladrón, un pobre hombre que quién sabe qué habría hecho, qué travesuras habría cometido, y lo habrían pillado, claro, porque había otros, sin duda alguna, como lo sigue habiendo ahora, que hacen no travesuras, sino grandes delincuencias y siempre quedan a escondidas. El pobre hombre cayó, y cayó hasta el punto de ser ejecutado. Y estando allí en la cruz junto a Jesús, lo reconoció
como su Salvador. Y le pidió que le hiciera un huequito allí en el paraíso, en su reino, ya que había compartido con él el suplicio de la cruz, que le diera también parte en su reino. Y Jesús, la primera canonización en directo, Jesús le dijo: mañana estarás conmigo en el paraíso. Jesús perdonó todas las travesuras de aquel pobre hombre y le garantizó que efectivamente ese era un perdón tan efectivo y tan inmediato como que al día siguiente, cuando él resucitara, también él entraría al paraíso. Y el otro momento es cuando Jesús, estando ya a punto de morir, Jesús tuvo también el coraje de mostrar su misericordia para con todos aquellos que lo habían llevado a la cruz, para con todos aquellos que habían hecho que Jesús fuera condenado y estuviera ahora agonizando pendiente de la cruz. Y tuvo esas palabras que deberían impactarnos para nuestra vida: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Los perdonó y los excusó. Le dijo al Padre que tuviera compasión de ellos, porque a fin y a la postre no entendían lo que estaba ocurriendo, ni captaban quién era Él, que no les juzgara, por lo tanto, diríamos, con esa severidad. Creo que eso nos debe dar a todos un poquito como la medida de quiénes somos para Dios y cómo Dios, a través de Jesús, está dispuesto siempre a darnos el perdón. Y que no hay nadie que haya hecho travesuras o barrabasadas. No hay nadie que pueda decir que no tiene el perdón de Dios. Dios en Jesús nos ofrece siempre su misericordia y de manera absoluta e incondicional. Solamente que haya en nosotros ese reconocimiento de su amor salvador y ese deseo de vivir con Él para siempre. Por supuesto que eso conlleva, si vivimos, no era el caso del buen ladrón que iba a morir en unas horas, si vivimos, tener el compromiso de vivir una vida acorde con la voluntad de Dios. Pero nadie puede renegar de la misericordia de Dios y nadie puede sospechar que Dios le va a negar su perdón. Y cuánto bien nos hace a todos saber que aunque no seamos dignos de eso, Dios está por encima de nuestra indignidad y está dispuesto a darnos su perdón. Cuánto bien para mucha gente que está en la cárcel, en los hospitales, que está pasando momentos de dificultad, conocer y captar esa actitud misericordiosa de nuestro Padre Dios. Y todos podemos ser siempre instrumentos del perdón de Dios, no solamente diciendo a los demás Dios te perdona, Dios es misericordioso, sino siendo nosotros instrumentos de ese perdón, llevando nosotros en nuestras manos, en nuestras palabras, el perdón a nuestros hermanos y hermanas. Ojalá que aprendiéramos
de este Jesús crucificado a mirar siempre a los demás con esa actitud de misericordia y de perdón. Evitaríamos muchos encontronazos en nuestras vidas, a todos los niveles, a niveles religiosos, a niveles políticos, a niveles económicos, a niveles sociales. Si tuviéramos ojos de misericordia y de perdón como Jesús para con nuestros hermanos y hermanas, y no andaríamos como solemos andar tan a la greña, tan como los erizos, siempre con las púas listas para protegerse y pinchar a los que se acercan, como buscando en todos la mala voluntad. Jesús no le pidió nada a aquel pobre hombre que estaba crucificado junto a él. Jesús no les pidió nada a los sumos sacerdotes y a los que habían tenido o tenían la culpa de que estuviera pasando por esa situación. Simplemente Jesús hizo alarde de su misericordia y les extendió su perdón. Pidámosle a Jesús crucificado que no solamente que sea compasivo con cada uno de nosotros, sino que también nos lleve a tener sentimientos de compasión, misericordia y perdón, y que cada cristiano y cada cristiana sea siempre un agente de misericordia y de perdón en el mundo, en el ambiente en el que vive. Así crearemos el reino de Dios, que es el reino de la justicia, de la paz y del amor, no el reino de la injusticia, no el reino de la violencia, no el reino del odio, no el reino de la venganza, no, el reino de la justicia, de la paz y del amor. Y eso solo se construye a base de misericordia y de perdón. Que así sea. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo José Luis Lacunza, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. También oremos por los catecúmenos para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos los pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la nueva vida de tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad. Y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen y no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar un día hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aún sin saberlo, te busquen, y solo al encontrarte hallen descanso. Concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor, y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Finalmente, oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, epidemias, alimente a los que tienen hambre, libre a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar,
la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, especialmente a los afectados por la pandemia del COVID, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos ahora a la segunda parte de esta celebración. Corresponde a la adoración de la Santa Cruz. Terminada la oración universal, hacemos entonces solemnemente la adoración de la Santa Cruz con la develación del crucificado. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la redención del mundo. Venid y adorémoslo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos.
como dijo el cardenal, hacemos un minuto de silencio para hacer nuestro acto de adoración desde el lugar donde nos encontramos. Con ese acto de oración también encomendamos a todos los que a través de las redes nos ven y también a todos aquellos que no pudieron venir en esta Semana Santa hasta aquí a disfrutar, a gozar de la presencia del Señor entre nosotros aquí y también de la presencia de la Iglesia representada aquí por nuestro obispo. Pasamos ahora a la tercera parte, que es la distribución de la comunión. Preparamos la mesa del altar. Mientras se sientan. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo sea para nosotros un motivo de júbilo, para que por tu piedad nos aproveche para defensa del alma y del cuerpo como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Se quedan de pie los que van a comulgar, los que no van a comulgar entonces se sientan. Antes de la bendición final y solemne que nos dará nuestro obispo, su eminencia reverendísima, Cardenal José Luis Lacunza, quisiéramos agradecerle su presencia este año, que como dijo, ha sido un año y una celebración de pronto así como especial, por no decir otra cosa.
aunque un poco distinta del año pasado, que no hubo participación de público ni de aforo. El año pasado sí hubo un decreto imperativo de no participación de nadie dentro de las celebraciones. Este año al menos tenemos el 25% del aforo de los templos permitidos. Con la aprobación de su eminencia reverendísima, se decidió durante jueves y viernes, nosotros, la iglesia, permanecer con el templo cerrado jueves y viernes y con la imagen dentro, precisamente para que no fuera como una invitación a los peregrinos que durante todos los años, jueves y viernes, nos visitan. Nosotros acordamos con el MINSA esa medida, precisamente porque podemos controlar dentro del templo, pero no fuera. Los que somos de aquí sabemos lo que significa jueves y viernes santo aquí en afluencia de personas. La cantidad de personas que hubiese durante jueves y viernes aquí afuera era algo incontrolable. No había policías y tampoco había estamentos de seguridad pública distintas de la policía, llámese SINAPROC, Cruz Roja, cualquier otra, que pudiera controlar eso. Entonces nosotros, por pura responsabilidad social y en función de la salubridad y salud de nuestras comunidades, decidimos entonces cerrar el templo, precisamente porque cerrado privaba de una u otra forma, desanimaba de una u otra forma a las personas a que vinieran hasta aquí. Entonces el problema no es adentro, el problema es afuera. Y afuera, como me decía antes de la celebración, Monseñor, no nos compete a nosotros controlar. Allá afuera no nos compete a nosotros controlar. Pero la policía está también limitada en ese tipo también de acciones de salvaguarda, precisamente porque están en los mares, están en las playas, están en los ríos, también cuidando otros grupos de personas, ¿verdad? Como dijo también Monseñor, nosotros cada uno somos responsables y debiéramos ser responsables de nosotros mismos y de los nuestros. Lo que hemos hecho ahora es ciertamente eso, un acto de responsabilidad. Y creo que todos los de aquí en Alange lo hemos entendido así. No queremos cargar durante las próximas semanas en nuestras conciencias con personas enfermas y quizás complicadas y fallecidas. Entonces mejor saltar este jueves santo, este viernes, y entonces ya vendrán otros años más precisamente para hacer esto. Agradezco mucho a todos los que han ayudado y colaborado durante estos días también para que eso se haya hecho eficiente y eficazmente. Los grupos parroquiales, las personas que nos colaboran y también los estamentos de policía y seguridad que han estado también pendientes de esto. Al MINSA también por estar así como cercanos a nosotros en ese sentido, ¿verdad? Bueno, eso era todo lo que quería decir hoy. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinamos la cabeza para la bendición final. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él. Concédeles tu perdón y tu consuelo. Fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como siempre suele haber más papistas que el Papa, los que se quieran extrañar o escandalizar
o echar culpas por no abrir el templo, que vean lo que está pasando en el Vaticano. El Papa está celebrando también prácticamente solo, con todas las restricciones. Amar al prójimo implica asumir esas exigencias que muchas veces no nos son apetecibles, no nos gustan, pero son necesarias. Ofrezcamos esos imponderables y esos sacrificios unidos al sacrificio de Cristo en la cruz, para que podamos pronto recuperar todos la salud y podamos vivir con alegría en comunión. Que pasen una feliz tarde. Amén. Ved la cruz de San